José Luis Claros López. Él no, está conectado desde Yacuiba, en Bolivia. Y dice que, bueno, primero agradece este espacio y resalta, te agradece, resalta la obra de Paulo Freire con relación al tema de pandemia. 2 consultas, dice. Primera consulta, desde su perspectiva, compañera Lía, la privatización vía plataformas podría ser combatida con otras alternativas con redes de intranet locales. Esa es una. La segunda plantea la masificación de la virtualización debería ser la virtualización debería ser un medio de masificar el acceso a la educación superior pública. Y como último, pero la universidad pública, en el caso de Bolivia, utiliza la educación virtual como instrumento para excluir. ¿Qué podemos hacer para revertir esa situación? Muy bien, excelentes preguntas. Un saludo también al compañero José Luis desde Bolivia. Me da mucho gusto también saber que nos escuchan también desde otros países. Me quedo pensando que ese proceso también, hasta qué punto logramos construir plataformas combativas, plataformas que puedan, digamos, subvertir un poco de alguna manera estas lógicas. Eso sería parte de un proceso mayor. Yo me quedo pensando, por ejemplo, en el caso de Cuba, un país que es una referencia dentro de un proceso revolucionario de nuestra región y que Cuba, dentro del proceso mismo de bloqueo económico que sufrió y sigue sufriendo desde los Estados Unidos, ha tenido también de ser creativo en los procesos también de construcción interna del país. Y hoy cuando vemos, por ejemplo, algunas plataformas construidas desde el campo popular, y me quedo pensando en la ANAP, la Asociación Nacional de de Agricultores Pequeños, que ellos tienen una plataforma de formación en la masificación de la agroecología, que ha sido, digamos, un espacio alternativo, un espacio también de plataformas de formación, que ha servido también en el proceso educativo y formativo también llevado a cabo en Cuba y que ha sido también un ejemplo para otros procesos también formativos desde los movimientos campesinos latinoamericanos y caribeños. Pero eso es un proceso que otra vez voy a repetir, solo es posible porque se logró también un proceso revolucionario anterior. Por eso que el horizonte revolucionario, y ahí nosotros valdría la pena también debatir dentro de la universidad en diálogo también con las luchas, que es que nombramos como horizonte revolucionario y en qué medida podemos construir procesos revolucionarios en el siglo XXI, en nuestra historia reciente, para justamente pensar un proceso de superación de ese modelo de desarrollo, porque de eso se trata. No obstante, cuando pienso en Paulo Freire y evoco Paulo Freire, yo también hago la reflexión de que nosotros también nos volvimos muy prisioneros de las tecnologías, como que la tecnología también tuvo la capacidad de atrapar al ser humano de tal manera que parece que si no hay un antes y un después. Si no tenemos la tecnología, no lograremos desarrollar un proceso formativo y educativo. Esa es una pregunta que hago, porque en la época que Paulo Freire escribió Pedagogía del Oprimido, no existían las plataformas digitales como nosotros la conocemos ahora, y fue en un momento de gran efervescencia de todo un proceso regional de nuestra región, de un trabajo diversificado de base, de las comunidades eclesiales de base, de movimientos por la alfabetización, de movimientos populares en la ciudad, en el campo, que lograron también avanzar en procesos de formación
y un contacto mucho más de tú a tú. Entonces, yo pienso que más que pensar cómo crear la plataforma, nosotros debemos de pensar que la plataforma, si bien sea una tecnología que es importante y obvio que aquí, si estamos en el siglo XXI y tenemos la tecnología, no podemos negar la existencia de ella o negar su uso, tenemos que hacer su uso, obviamente, pero tenemos también que pensar ontológicamente que somos como seres humanos y el ser humano como un ser social es también es dotado también de una creatividad que florece y se manifiesta, sobre todo cuando nosotros trabajamos en colectivo. Por eso la importancia de construir nuestros espacios de colectividad, porque si uno piensa que ha significado también el advento de las tecnologías es también para fortalecer el valor del individualismo y de la individualidad, que es un valor del capitalismo, porque las personas quedan en su computador, en su celular, atrapada allí con esa tecnología. Y nosotros tenemos que justamente saber mesurar la importancia de esas tecnologías, sí, hacer uso de ellas, pero no dejar de lado, no ignorar que el proceso de transformación nosotros solo podemos hacer de forma colectiva, orgánica, organizada, articulada, y también rescatar la educación popular en su dimensión histórica, porque cuando pensamos Paulo Freire dentro de un proceso histórico, la educación popular emergió en un momento también que habíamos vivido en América Latina procesos muy duros de la dictadura militar, de luchas que tuvieron que llevarse a cabo de forma clandestina, de un proceso también de violencia institucional muy fuerte, y la educación popular sirvió como un espacio de formación, no solo educativo, sino también político y de construcción de nudos de esperanza, también nudos de transformación, cédulas de organización, articuladas por diferentes sujetos, en espacios también inócuos, espacios también donde no había nada, y que tuvimos la capacidad de construir procesos. Entonces, hoy, ¿cómo podemos hacer? Si intentan imponerse una plataforma, vamos a reaccionar tratando de crear otras plataformas, depende. Podemos crear otras plataformas que vengan sí a atender nuestros intereses como colectivos organizados políticamente, pero tenemos que justamente pensar qué hacer sin las plataformas para no perder el horizonte de seguir formándonos colectivamente sin estar atrapados y pensar, no tengo la plataforma, entonces no lo voy a hacer. Esa es una reflexión que tenemos que llevar a cabo. Y sobre la virtualización como una forma de acceso más democrático a la formación universitaria, bueno, sí puede ser, pero también tenemos que tener mucho cuidado desde mi punto de vista con eso, porque la educación a la distancia, que ha sido, digamos, una forma también utilizada dentro del discurso neoliberal, supuestamente su argumento es que en el momento que tú creas las plataformas de educación a la distancia, tú vas a permitir que más gente se forme. Pero ya hay muchos estudios desarrollados dentro del campo de la pedagogía como ciencia que demuestra que si bien puede permitir el acceso, la calidad de ese acceso no necesariamente es la misma que aquellas que tú tienes dentro de procesos de formación presenciales. Entonces, son debates que debemos mantener, como dije al inicio, estas son preguntas que han sido hechas en diferentes momentos, en diferentes países, y que no tenemos una respuesta lista, pero que ha sido importante la realización de estas preguntas para justamente permitir a nosotros reflexionarlas en articulación también con otros compañeros y compañeras.
Pienso que contesté las preguntas, si no el compañero se manifiesta otra vez ahí en el chat. Estaremos atentos a eso. Yo sí quiero hacer una reflexión de cómo debemos estar atentos al hecho de la tecnología y esa tecnología cómo no debe ir hacia la exclusión, ¿no? Y que debe mermar de alguna manera el hecho de la exclusión que genera el no poder acceder a esas tecnologías ante brechas que sabemos en nuestros pueblos por las dificultades de acceso a ellas. Y por eso creo que es buena reflexión el hecho de cómo se hacía en otros tiempos el acercamiento, pero ahorita es muy abrupto el hecho de tener que usarlas. Y el medio cómo se vuelve tan imprescindible para la comunicación, el aprendizaje, la enseñanza desde la universidad y cualquier otro espacio. Y más que ello, en momentos donde no podemos sino mantenernos en resguardo para evitar el contagio del COVID, ¿no? Yo creo que de ahí debemos nosotros plantear esos saberes emergentes en la pandemia, que nos permitan entender y desarrollar una propuesta de ciencia, una respuesta a esa visión de desarrollo que debe ir en contra de esas propuestas o planteadas por la derecha conservadora en algunos pueblos de nuestra América y que no es más que sufrir de un proceso de privatización, no solo de la educación, sino de otros servicios necesarios dentro de la vida cotidiana de nosotros. Y bueno, lamentablemente Brasil está sufriendo embates de una pandemia en un proceso de gobierno bastante cuestionable, que bueno, no es nuestro tema, pero que repercute en el pueblo brasilero, en el desempleo, en el hambre y en una hambruna que esperamos se resuelva lo antes posible y que el propio pueblo pueda generar sus espacios productivos para contrarrestar los embates de estos problemas de COVID que además son mundiales, pero que en algunos países repercuten. Este debate universitario no debe quedar, es una mirada hoy y creo que compartimos mucho del pensar planteado por Tilia en cuanto a esa visión crítica que debemos hacer, contrahegemónica, liberadora además en el pensamiento, en el hacer, en la acción, y creo que todas las universidades del mundo y más que nada de los pueblos latinoamericanos, nuestroamericanos, debemos pensar no dejar de caer ante una realidad difícil y compleja, sino más bien fortalecernos en ello para marcar hacia esa utopía que nos plantea, debe construirla desde la universidad. En este sentido, bueno, creo que aquí te escribió José Claros para verificar si sobre los planteamientos que tú les respondiste. Entre ellos, dice que muchas gracias, Lía, por tus respuestas. Como decía Freire en la pedagogía del oprimido en 1997, enseñar no es transferir conocimientos, sino crear. Creo que es una bonita reflexión. Entre las otras es las posibilidades de su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Nuevamente saludos para ti. Yo creo que esas frases o esas reflexiones de José nos ayudan a enmarcar lo que ha sido el debate de la tarde de hoy. No sé si quieres agregar algo y compartirlo con nosotros. Para finalizar y también agradecer el espacio de reflexión, el espacio de intercambio también de reflexión con ustedes y también con todos y todas que estuvieron esta tarde con nosotros. Yo pienso que justamente en estos momentos la universidad lo que debe de hacer es justamente abrirse para aprender de esos saberes emergentes que están en otros espacios fuera de la universidad, como ha sido también el espacio del campo popular. Como yo dije al inicio, han sido muchas las formas también que los diferentes pueblos han
evidenciado sus saberes, que ya son saberes ancestrales, pero que se volvieron también emergentes en el sentido de explicitarse también en un contexto de pandemia y que han permitido a ellos también recrear una sociabilidad dentro de sus territorios, una sociabilidad en un sentido de comunidad, de colectividad, en sus escuelas, las diferentes tareas también que desarrollan como comunidad. Cuando uno ve las diferentes comparticiones que han sido realizadas usando también esas plataformas, vemos como han tenido todo un proceso también de poner estos saberes en práctica, no solo para prevenir y cuidar la COVID, sino también como mantener en movimiento esta sociabilidad también construida en colectivo y en pares, en las comunidades campesinas, en las comunidades ribereñas, en las comunidades indígenas, en las periferias urbanas, como también ha habido todo un proceso en las periferias urbanas también de autocuidado, en los tiempos de pandemia, de crear también espacios de formación de forma colectiva, y la universidad también tiene que acercarse y observar también estos espacios. Claro, la tecnología llega y, como usted ha dicho, facilita también los procesos pedagógicos dentro de la universidad, dentro de la escuela. No obstante, nosotros no podemos abandonar las otras formas que ancestralmente han permitido que nosotros evolucionáramos como seres humanos, de tantos siglos que existimos y formas también que hemos aprendido colectivamente de existir en correlación con la naturaleza y los otros seres vivos. Y justamente la lógica del capital es destruir esas formas ancestrales de organización de la vida que tenemos como colectivos. Y estamos nuevamente en un momento de la historia en que la pandemia tanto revela las macelas de un modelo de desarrollo que es un modelo de muerte, pero también revela la capacidad creativa de las colectividades organizadas políticamente, organizadas colectivamente, para dar paso a creación de otras sociabilidades de forma también de aprender a resistir y existir dentro de este contexto de pandemia. Entonces sería, digamos, el mensaje que yo dejaría en esta tarde, y una vez más agradezco la invitación y agradezco también el diálogo con todas y todos que estuvieron con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Lía, para nosotros ha sido todo un placer esta disertación, tu disertación durante la tarde de hoy en Saberes Universitarios. En nombre del ministro César Trompis, ministro para el Poder Popular para la Educación Universitaria, de mi persona, viceministra para la Transformación Cualitativa de la Educación Universitaria, a todos los compañeros y que nos acompañan, o personas que nos acompañan en la tarde de hoy, que fueron parte muy activa y identificados con toda tu disertación, a ti por compartir con nosotros, y bueno, que este no sea el único espacio donde podamos intercambiar saberes universitarios, sino que más bien sea un espacio de inicio de relación entre docentes universitarios que, bueno, que han compartido contigo y con todos nosotros constantemente. Y bueno, te invitamos a otros espacios de saberes. Agradecemos a todos los que se mantuvieron en esta tarde en saberes. Y bueno, será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Un abrazo fraterno de Venezuela a Brasil. Y un abrazo fraterno también de Brasil a Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, Lía. Feliz tarde para todos. Hasta otro Saberes Universitarios. ¿Y el Zoom?